Muy buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí estudiando su bendita palabra. Y pues esa es la idea, hermanos. Espero que todos los que van a ser convocados por el hermano que coordina las direcciones estén de acuerdo en que podamos participar todos. Se vale de repente a lo mejor poner un canto especial, aprendernos todos un canto nuevo. La idea es que de alguna manera vayamos participando todos y también haya diversidad en la gente que está dirigiendo y procurar que cada día sea diferente o tener alguna aportación diferente. Gracias, hermano Orlando. Gracias, familia. Es muy hermoso escuchar las voces de las pequeñas, la hermana Erika también y todos participando y entonces pues vamos a hacerlo de esta manera. Bueno, vamos a meditar un poquito la palabra de Dios y quiero por favor pedirles que abran sus Biblias. Estamos estudiando la vida y el ministerio del profeta Elías, así que quiero pedirles por favor que abran sus Biblias y estamos en primer libro de Reyes, capítulo 18, primer libro de Reyes, capítulo 18, y quiero leer del versículo 19 al versículo 29. Síganme ahí con su vista, por favor, y vamos a leer del 19 al 29. Está hablando el profeta Elías y dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. No hubo ninguna voz,
ni quien respondiese ni escuchase. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Dios. Y acabamos de leer este poderoso relato, Dios, de los hechos, de las vivencias, de la experiencia, de la historia de este hombre usado de una manera poderosa en tus manos, Dios, confrontando con valentía, con entereza, con templanza, Dios. Y la verdad que a medida que vamos estudiando los hechos, podemos darnos cuenta, Padre, de nuestra necesidad. Podemos darnos cuenta, Padre, de que en un mundo tan perdido, Dios, necesitamos levantarnos con poder, con gracia, con autoridad para predicar tu palabra y llamar a todo el mundo, Señor, al arrepentimiento. Tú no quieres que ninguno perezca, Padre, tú quieres que todo el mundo proceda al arrepentimiento. De manera insistente y de manera incansable, Dios, de una y de otra forma, hablando siempre, siempre, siempre a la humanidad, incansablemente, Dios. Padre, permite que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu voz. Permítenos poner todo nuestro enfoque, toda nuestra concentración, Dios, en tu bendita palabra. Ayúdanos a meditar, Dios, te lo rogamos. Por tu Hijo Jesús te lo pido, Dios. Amén. El plan de Elías era un plan ingenioso. Iba a darle a todo el pueblo una prueba innegable de que el Señor, Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, no solamente era, sino es y será el Todopoderoso. Fuera de nuestro Dios no hay absolutamente nada más. Él es el único rey, el único soberano, el único que tiene el poder en sus manos y que tiene el control, no solamente de la naturaleza, no solamente de este mundo, sino de todo en lo que hay en este mundo y aún más allá de este mundo, aún en la eternidad. Dice la palabra de Dios, expresa un poco el sentimiento que tenía Elías, un sentimiento de soledad. Pero no por eso Elías se sintió achicado, no por eso Elías se sintió medroso, sino todo lo contrario. Dijimos en estudios pasados, y esa es la verdad, que Elías estando en las manos de Dios era completa y absolutamente invencible. Y el mismo Dios en el que Elías depositó su fe, el mismo Dios que quiso usar a Elías, el mismo Dios que quiso hacer maravillas a través de este hombre, es el mismo Dios en el que nosotros creemos. De tal manera que cuando nosotros regresamos a la historia y vemos la grandeza de Dios, nuestra fe, nuestra devoción, nuestra esperanza debe de estar perfectamente bien anclada en el Dios creador del cielo y de la tierra. Dice Elías del versículo 22 al 24. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, más otros 400 que estaban promoviendo el culto, ¿verdad? El culto a Acera. Así que la palabra de Dios nos enseña que Elías se sentía solo. Sin embargo, eso no le dio absolutamente ningún motivo para sentirse pequeño. Él continúa adelante predicando la palabra de Dios y demostrando. Versículo 23. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego,
ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. El plan de Elías era justo. El plan de Elías era sencillo. Baal era adorado como el dios del sol. Y todos nosotros sabemos que el fuego que tiene nuestro mundo, por el cual nosotros nos calentamos todos los días, y es posible la vida, es posible que las plantas florezcan, que los árboles den fruto, que las siembras se logren, todo eso se debe precisamente al sol. Así que estos eran adoradores de Baal. Y en ese pensamiento, en ese razonamiento, Elías les presenta el desafío. Bueno, si ustedes dicen que Baal es el dios del sol, es el dios que representa el fuego del universo y como el dios que controla absolutamente las cosechas y el dios que da la fecundidad a la tierra, así que él puede ser capaz de hacer descender fuego y consumir este altar que ustedes han edificado. Baal tenía todas las ventajas externas. Piénselo de esta manera. Baal tenía todas las ventajas externas. Jezabel había introducido la adoración al pueblo. Acab estaba obedeciendo porque era gobernado por su esposa, era controlado, dirigido por su esposa, así que el rey Acab estaba también adorando a Baal. 450 hombres representándolo y rindiéndole culto, junto con mucha gente de todo el pueblo. La Biblia no nos dice cuánta gente del pueblo se había convertido a esta idolatría, pero sin lugar a dudas era un gran número de gente la que estaba convertida a esta idolatría. Así que si nosotros vemos el panorama, era muchísima gente y muchísimos adoradores de Baal solamente contra Elías. Así que Elías les dice que cada lado prepare un sacrificio, ore a su Dios y el Dios que responda con fuego, que sea Dios. Si ninguno de los dos responde así, entonces que el pueblo se vuelva ateo. Si ambos responden, que continúen deteniéndose entre los dos dioses y sigan adorándolos a los dos. Elías sin duda alguna tenía una comisión de parte de Dios para poderlo poner a prueba. Pero el caso era extraordinario y el juicio sobre él mismo sería útil, no solo entonces, sino en todas las épocas. Este tema alienta y nos debe de alentar a nosotros como testigos de Dios, como testigos de sus maravillas, como testigos de su palabra. Recuerden que el estudio de la vida de Elías nace porque estudiamos o comenzamos a leer Hebreos capítulo 11, por la fe, por la fe. Y el primer versículo, uno de los primeros versículos de Hebreos 11 dice, ¿verdad? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así que Dios, nuestro Dios, es el Dios dueño del universo, creador del universo. Él dijo, sea la luz, inmediatamente después fue hecha la luz. El Señor no tomó una materia prima para convertirla en luz. El Señor no tomó un material que ya estaba ahí, un material preexistente para crear todo. Solamente su palabra bastó, solamente su palabra bastó. Así que cuando nosotros vemos cada relato, hermano, esto debe de alentarnos a aferrarnos a Dios. Esto debe de alentarnos a sostenernos de Dios y abogar porque nuestro Dios es verdadero, es real, es cierto y podemos acercarnos a Él de una manera confiada y maravillosa. Y cada corazón, cuando venimos delante de Él con una actitud adecuada, podemos clamar a Él y pedir el perdón de nuestros pecados. Qué interesante que Elías pone una prueba con fuego y no pone una prueba con agua.
Han pasado 3 años y medio de sequía absoluta. Lo que el pueblo estaba necesitando de manera urgente y necesaria era vital que lloviera y que viniera el agua del cielo para la siembra, para los animales, para los mismos seres humanos. Pero Elías no dice el Dios que responda con agua, ¿sí? Elías dice el Dios que responda con fuego. El fuego en la Biblia tiene un simbolismo muy importante. La palabra fuego en la Biblia de manera constante nos hace recordar juicio de parte de Dios. Y todos nosotros tenemos en nuestra mente la imagen del Antiguo Testamento cuando de manera recurrente el sumo sacerdote, ¿verdad?, traía ofrenda delante de Dios y la quemaba, ofrendas del todo quemadas, ofrendas que traían para mitigar la ira de Dios contra el pueblo por el pecado. Y esto me recuerda a la expiación que debería de hacerse por sacrificio. Y esto va a ser siempre. Antes de que haya un juicio debe de haber expiación. Y el juicio es quitado. El hombre es perdonado y es perdonado por ese sacrificio perfecto, santo, limpio, suficiente. Y ese sacrificio es el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Se acuerdan de la Pascua? Cuando mataban el animalito de la Pascua y ponían su sangre en los postes y en los dinteles de las puertas. Después, la palabra de Dios dice claramente que la indicación era comer la carne asada completamente de fuego. Literalmente el Señor sufrió nuestro infierno. Dice la Biblia que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de mi paz, de tu paz con Dios, tu paz, tu reconciliación, el perdón que Dios ofrece, solamente fue posible porque Él murió en la cruz por nosotros. Por lo tanto, Dios tiene el poder de perdonar pecado. No hay ningún otro que tenga el poder. Y esto lo va a hacer evidente el profeta Elías. Si ni siquiera puede hacer descender un fuego Baal a este altar, mucho menos va a tener la autoridad de perdonar pecados. El único que tiene esa oportunidad, el único que tiene esa autoridad, el único que puede consumir nuestro pecado con el fuego del juicio que Él pagó en la cruz. Dice la Biblia, al que no conoció pecado por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia por medio de Él. Quiero, sin perder Reyes, quisiera llevarte, por favor, a Mateo capítulo 9. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 9. Vamos a Mateo sin perder Reyes. Y dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que trajeron un paralítico, un hombre desahuciado. Si hoy en día la medicina no puede hacer que los paralíticos vuelvan a andar, en aquel tiempo mucho menos, era completamente imposible. Trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, no solamente del paralítico, sino de la gente que lo había asistido, lo había auxiliado para traer al paralítico, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados se son perdonados o levántate y anda? Yo quisiera que tú meditaras qué es más fácil decir. Si yo ahorita le digo a Juan Luis, que está ahí en pantalla, y le digo a Juan Luis,
tus pecados te son perdonados, ¿verdad? O si tuviéramos aquí un paralítico, decirle al paralítico, levántate y anda. ¿Qué sería más fácil decir? Yo creo que lo más fácil de decir es, tus pecados te son perdonados. Porque eso no lo tengo que demostrar. La gente va y se confiesa y supuestamente la persona delante de la cual se confiesan les perdona sus pecados, pero eso no lo tienen que demostrar. Dice el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y vean el versículo 7, me maravilla. Entonces él se medio levantó, comenzó a hacer el intento, pero sus piernas no le respondían. ¿Sí dice así? No, ¿verdad? Dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. Wow, hermanos, qué autoridad. Y esa autoridad solamente le pertenece a Dios. Versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El único que puede perdonar pecados es Dios. El único que podía traer el fuego del juicio es Dios. El único que podía hacer ese milagro es Dios. Regreso al primer libro de Reyes y dice, y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Esta gente estaba muy deseosa de ver el experimento y probarlo. Y parecían decididos a cumplir con el trato, sea lo que sea. Eran firmes para Dios, ¿verdad? Algunas personas y no lo dudaron. Pero había gente que no tenía firmeza en Dios, pero sin embargo estaban dispuestos a convertirse, a abandonar su mal camino. Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Ahora, si Elías hubiera sido el primero, no da chance de que lleguen ellos. Pero Elías está pensando, ustedes primero, ustedes son los más, ustedes son gran número, ustedes, una gran congregación está adorando a Baal. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y vea qué impresionante, versículo 26. Y tomaron el buey que les fue dado. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero ¿qué dice la Biblia? No había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Los hombres siguieron el plan de Elías, cumplieron sus instrucciones, pero cuando clamaron a Baal, ¿qué dice la palabra de Dios? Nada, nada, mi amado hermano, nada, amigo, nada. Nada sucedió, nada, absolutamente nada sucedió. Gritaron desde temprano en la mañana hasta el mediodía. Gritaban cada vez con más fuerza, gritaban más frenéticamente, Baal, respóndenos. Pero no pasó absolutamente nada. Los cielos eran de bronce. No hubo ni siquiera un rayo, ningún fuego, ni el más mínimo movimiento de los cielos. Nadie respondió.
El silencio en aquel lugar era ensordecedor porque no pasaba absolutamente nada en el cielo. Desamparados, los profetas de Baal comenzaron a dar saltos alrededor del altar. Brincaban frenéticamente, dando gritos e implorando y rogando, tratando de atraer la atención de Baal y procurando que su Dios enviara el fuego. Eso debió de ser un asunto muy triste para la gente que estaba teniendo esta actitud. Versículo 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. En otras palabras, Elías los estaba ridiculizando. Y Elías estaba ridiculizando a su Dios porque era falso, porque era una bola de mentirosos y charlatanes, porque era gente que estaba siguiendo a un ídolo inventado por los hombres que no tiene absolutamente ningún poder. Y vean cómo se burla Elías. Dice, gritad en alta voz. En otras palabras, no están gritando lo suficientemente fuerte. Clamen con más poder. Háganlo con más vehemencia. Desgarren sus gargantas y grítenle a Dios porque es necesario que levanten el volumen de su voz. ¿Sabes algo? La Biblia dice que aún ni siquiera está la palabra en nuestra boca. ¿Y Dios qué? Dios la sabe toda. Dios la sabe toda. Ni siquiera hemos hablado. Yo sé que oramos porque la Biblia nos lo enseña y lo debemos de seguir haciendo. Y lo hacemos de manera audible. Y lo hacemos a veces en nuestro corazón. Dice la Biblia que cuando Ana fue a interceder por sí misma, a rogar por sí misma y a pedirle a Dios un hijo, ella estaba orando en su corazón y solamente movía sus labios. Y el sacerdote, ¿verdad? Elí pensó que estaba borracha. Y entonces va y la reprende de una manera muy fuerte y muy injusta, muy calumniadora. Y él le dice, no, yo no tengo mosto. Simplemente estoy derramando mi alma delante de Dios. ¿No es eso maravilloso, hermano? ¿No es maravilloso saber que el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el momento y en el lugar donde nosotros estamos, su palabra así lo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas? Y ese oculto, hermano, habla acerca de algo inaccesible, inalcanzable para mí. Dice, te enseñaré cosas grandes e inalcanzables que tú no conoces. No termina ahí la participación de Elías. Dice, porque Dios es. Y vean lo que dice adelante. Quizá está meditando. Esa es una creencia que los adoradores de Baal tenían. Que Baal muchas veces se dedicaba a meditar, a estar en sus propios asuntos, a tener tiempos de meditación para saber cómo actuar, para saber lo que iba a hacer. Wow. Una cosa más que me maravilla de parte de Dios. La Biblia dice que Él es omnisciente. En repetidas ocasiones, el Señor sabía lo que los fariseos cavilaban ahí en su corazón. El Señor sabía cuando ellos mentalmente estaban murmurando, inmediatamente les respondía. El Señor lo conoce todo, no necesita meditar, Él lo conoce todo.
Él sabe la historia desde el principio y Él sabe la historia desde el final. Para Él no hay nada nuevo ni nada lo sorprende porque Él es Dios. Él es omnisciente, no necesita meditar nada porque Él todo lo sabe. Dice, está meditando o tiene algún trabajo. Y es como todos los hombres que dicen que no podemos hacer más de una cosa a la vez. ¿Verdad? Así que Baal es como nosotros, porque no puede hacer más de una cosa a la vez. Estaba ocupado en un trabajo y no podía atender más cosas. Dice la Biblia, y lo acabamos de estudiar, Salmo 121. Él no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se ocupa en ningún otro trabajo. Está atento a todas nuestras necesidades, así seamos millones de creyentes en toda la faz de la tierra. Él está atento a nuestras necesidades y Él sabe lo que tenemos nosotros por necesidad. O va de camino. Los adoradores de Baal también creían que Él podía salir de viaje. Otra cosa que nuestro Dios no tiene. Él es omnipresente. Omnipresente. ¿Qué significa eso? Que Él está en todo lugar, en todo momento. Fue un viaje. No los puede atender porque está de viaje. ¿Verdad? Nuestro Dios es omnipresente. Bendito sea nuestro Dios. Tal vez duerme. Se cansó, ha trabajado tanto Baal que se cansó y finalmente el sueño lo venció. Él no se fatiga ni se cansa, dice la Biblia acerca de nuestro Dios. Él no se fatiga ni se cansa. Dice, y hay que despertarle. Qué interesante. Toda la filosofía y el pensamiento que tenían estos hombres acerca de esta supuesta deidad. No hay otro como nuestro Dios. No existe otro como nuestro Dios. El Rey de Reyes, el omnisciente, el omnipresente, el todopoderoso, el alto y sublime, el eterno, el único, el verdadero, el fiel, el que escucha, es nuestro Dios. Termino con el versículo 28 y 29. Y esto es muy triste. Y ellos clamaban a grandes voces. Y vea lo que dice a continuación. Y dice la Biblia, y se sajaban. ¿Qué significa eso? Se cortaban. Comenzaron a flagelarse. Les leo un versículo, no lo busque, yo se lo leo. Deuteronomio 14:1. Deuteronomio 14:1 dice, hijos sois de Jehová vuestro Dios. Contundentemente y categóricamente dice, no os sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. En Levítico 19:28 dice exactamente lo mismo. Dios prohíbe categóricamente autoflagelarse. Yo quiero que usted piense por un momento, a lo mejor ha tenido la oportunidad de ver algún video, a lo mejor ha tenido la oportunidad de ver alguno de estos ritos extraños en algunas otras regiones del mundo donde la gente comienza a danzar, donde entra la gente como en un éxtasis, donde la gente comienza a tener experiencias muy extrañas, muy místicas, y comienzan a autoflagelarse. Dice la Biblia que eso es lo que estaban haciendo.
Imagínese 450 hombres haciendo lo mismo, saltando. Parecían, con todo respeto lo digo, parecían animales lo que estaba sucediendo ahí. Estaban rasgando su piel, su cuerpo, su carne con cuchillos tremendamente afilados. Dice, se sajaban con cuchillos y con lancetas. Y lo que viene adelante me impresiona. Dice, conforme a su costumbre. Era la usanza. Era lo que ellos tenían por costumbre. En repetidas ocasiones lo estaban haciendo. Y esto me hace pensar en esas grandes peregrinaciones que llevan a cuestas, ¿verdad? Espinos y cardos, lastimando su cuerpo. En esas representaciones como la que no tuvo lugar, o no sé si tuvo lugar en esta Semana Santa porque fue diferente, y hombres son literalmente castigados en su espalda con látigos. Y esto me habla de la ignorancia de la palabra de Dios. El Señor le dijo muchas veces a los judíos y sobre todo a los fariseos, erráis ignorando las escrituras. El Señor jamás ha pedido que nosotros nos lastimemos. No hay una sola referencia en la palabra de Dios. Todo lo contrario está prohibido por Dios. Lo acabo de leer en Deuteronomio, que es parte de la ley. Y en Deuteronomio el Señor dice, no lo vas a hacer, no te vas a sajar. Pero la gente lo hace pensando que agrada a Dios. Esta gente lo estaba haciendo de la misma manera, pensando que agradaban a Dios, a su Dios Baal. Dice, no solamente que lo hacían conforme a su costumbre, sino adelante dice, versículo 28, la última parte, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto, lejos de ser un culto a cualquier deidad, era un culto a Satanás. Esto parece más un rito diabólico y satánico, ¿verdad?, que algo que fuera para una deidad. Por supuesto, la idolatría siempre honra a Satanás. La idolatría siempre honra a Satanás. El mandamiento en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No lo vas a hacer. Ese es mandamiento de Dios desde la antigüedad y tiene vigencia hasta nuestros días. No lo vas a hacer. Versículo 29, y ahí terminamos. Pero pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. ¿Pero qué dice? Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Hermanos, mucha gente en nuestro país tiene diferentes ídolos. Llámense como se llamen. Pero ninguno de esos ídolos es Dios. Y cada que una persona le agradece a San este y San aquel porque le hizo el milagro, está haciendo una blasfemia y algo que no agrada a Dios. Jamás respondió Baal. Jamás. Nunca. Porque Baal, como todos los ídolos, no existe. No tiene poder. No tiene autoridad. No perdona pecados. No lava. No cambia el futuro. No levanta de una cama. No hace absolutamente nada. Nada pueden hacer.
son ídolos, ídolos mudos, ídolos incapaces, ídolos con absolutamente cero autoridad sobre nada. Y por eso no hubo ninguna respuesta. Bendito sea Dios, que cuando clamamos a Él, recibimos respuesta de su parte. Nuestro Dios es un Dios vivo, hermanos. Motivo para regocijarnos, alabarlo, caer postrados a sus pies, porque Él es eterno, porque Él vive, porque Él venció a la muerte, porque la tumba quedó vacía, porque Él resucitó y ascendió a los cielos, y Él está rogando por nosotros a la diestra del Padre. Es Dios, es eterno. Nada lo puede retener, ni la muerte lo pudo retener, nada lo puede retener, porque Él es Dios. Amén. Dios los bendiga mucho. Vamos a hacer una oración.